plantear una posición sobre un tema, sino generar una charla, un debate en todos los estratos etarios. Digo, me parece que la generación de Luis tiene una posición ante la historia, no una posición, sino atravesó la historia de una época y tuvo su visión. Mi generación tiene otra, la de Teo y Viole tiene otra. Y si esta película sirve para unir en ese diálogo a las tres generaciones, y sería alucinante. Ese es el objetivo mayor cuando hacemos una cosa así, es plantear un tema y que ese tema tenga una nueva mirada y que puedan como evolucionar los conceptos, ¿no? Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel Inconato, aquí arriba a tu derecha, Diario La Capital. Dos breves consultas. Por un lado, me gustaría saber que, teniendo una película con tanta tensión dramática, ¿qué sentimiento despertó en vos el personaje cuando te lo plantearon y tuviste que empezar a darle forma? Y la otra duda es, que antes de hacer esta película, ¿qué visión tenías de Los Montoneros y cómo quedó la fotografía ahora después de esta película? Hola, ¿cómo estás? Bueno, comienzo por la segunda. En Uruguay los montoneros eran los tupamaros, entonces quizás puedo tener mayor referencia de ellos. Charlando ahora con Benjamín, digamos, su posición se parecía bastante. Yo nací en el 77, de hecho fui hace muchos años reclamada como hija de desaparecidos cuando yo era muy pequeña, por lo tanto cuando me llegó el guión de esta película me emocionó muchísimo. Sentí que la tenía que hacer, sentía que no solamente era un desafío como actriz el hecho de interpretar a este personaje, sino que también era un vínculo muy emocional y fuerte el que iba a generar con Benjamín, porque si bien tiene parte de su historia, no es su historia, mi personaje tenía muchos condimentos cercanos a él, porque, bueno, interpretó a la madre del protagonista. Me dio miedo, mucho, estar a la altura de lo que significaba un personaje dramático, pero justamente ese miedo generó en mí muchas ganas de poder hacerla y me entregué con total convicción. Me costaba mucho salir cuando terminaba la filmación, porque terminaba muy emocionada, digamos, y los vínculos que se generaban tanto con el elenco como con el equipo eran muy fuertes. Sentíamos que estábamos en ese momento de la historia. Y bueno, no mucho más que eso. Muy amable, gracias. No. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Cerro. Susana, encantado. Sí, primero de todo me gustaría agradecerle a Benjamín y a Luis Puenzo la posibilidad que me dieron de estar en esta película, que para mí también es algo muy especial, y tenía también la sensación de que hace ya como 3 años o así, o no sé, un montón, que más, 4 años que venimos con Benjamín hablando sobre la posibilidad de estar en esta película, y desde el primer momento que leí el guión supe que quería estar en esta película. Así se lo transmití a Benjamín, hicimos todo lo posible para que así fuera. Y también porque me ha pasado muy pocas veces de tener la sensación con un director, Luis ha dicho algo al respecto, de que se está literalmente sacando algo de adentro y lo está poniendo fuera. Benjamín llevaba la cámara en el rodaje, cosa que le da una proximidad con nosotros cuerpo a cuerpo muy fuerte, que podía sentir cómo él vibraba a tu lado. Entonces eso fue muy fuerte, y todo el proceso que hicimos fue una experiencia increíble para mí. En cuanto a lo del tío, claro, si la película también cuenta la evolución o el tránsito de un niño de la infancia a la adolescencia de alguna manera, siempre yo creo que el personaje, los tíos, son muy importantes en ese tránsito. Quizá de una manera diferente a los padres, ¿no? Porque puedes compartir cosas con ellos que de otra manera, que con los padres es de otra manera. Entonces a mí me hizo acordarme mucho de mi propio tío. Bueno, hola. Para mí realmente, no creo que para todos mis compañeros, ¿no? Todos los que participamos en esta película, creo que lo hicimos, además de como actores profesionales de las diferentes áreas de la industria del cine,
hicimos con el corazón. Creo que eso está muy presente en la película. Y pienso que sí, que fue una decisión de Benjamín, para mí, que también dirijo en teatro, no en cine, pero que también la dirección tiene lo suyo, en la relación con los actores. Creo que esa confianza en nosotros, en plantear la situación, en plantear lo difícil que era, porque realmente sí es el corazón de la película, ¿no? Implicaba un compromiso, una responsabilidad muy grande. Hemos ensayado, hemos improvisado, hemos intercambiado, hemos llorado mucho. Y creo que la escena salió bien. Creo que sí, que salió con la intensidad, con el desgarramiento, con la imposibilidad de acordar con los seres más amados. Lo digo y me emociona, pero bueno, es así. Y bueno, la volvería a hacer 1000 veces. Gracias, gracias por convocarme. Hola, buenas tardes, Benjamín. César Troncoso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo construye el personaje? La pregunta. No sé, yo no tengo muy claro. A esta altura del partido sé muchas cosas, pero quiero decir, no las sé muy conscientemente, ¿no? Yo no me doy cuenta muchas veces cómo termino de realizar los trabajos, pero lo que sí hubo fueron muchos encuentros con Benjamín, mucha charla, algunas vía Skype, mucha literatura. Yo me leí aquellos 6 tomos de La Voluntad, enteros, los leí los 6, juro por mi vieja. Y más o menos ahí comprendí, digamos, ¿no? Más allá de toda la información que uno tiene, ¿no? Uno trabaja con esa información. Y después hay un lugar como del... Yo creo que más allá de que uno no viva determinado tipo de historias, uno siempre está vinculado de alguna manera. En algún lugar uno encuentra en su propia vida proximidades, zonas próximas a una vivencia que de repente uno tuvo, ¿no? Entonces ahí ya por ese lado uno tiene como herramientas. Y después, bueno, nada, la presencia del personaje de Ernesto también, justamente divide las aguas y coloca a esos 2 hombres con un mismo rumbo, digamos, laburando desde lugares distintos. A partir de eso, a mí me tocaba laburar sobre la zona de la contención, aquel era el explosivo, en todos los sentidos de la palabra, perdón. Acabo de darme cuenta. En la clandestinidad no, sí, conozco a muchos, estuve en Hijos en su fundación. Que cambiaban sus nombres, sus fichas. De clandestinos sí he conocido, no de que hayan regresado de esta manera al país, conozco pocos, pero sí que han vivido clandestina, además han metido en clandestino algunos hasta el 85, con sus nombres clandestinos, sí, conozco bastantes casos. Era parte de la realidad del no irse del país también, ¿no? El quedarse acá, para muchos de los padres tuvieron que quedarse clandestinos y construir una nueva vida. Entonces son historias que no se conocen, pero son muchas. Y creo que la clandestinidad también lleva a este lugar del lugar más endogámico que tienen como estos 2 mundos que muestra la película, ¿no? El mundo de Juan y el mundo de Ernesto, ¿no? Él tiene su vida afuera y su vida adentro, y para él no es un conflicto, esto es algo absolutamente normal, porque él sabe la verdad. Él no tiene dudas sobre su verdad. Lo que puede dudar en su momento al final de la película es si decir si se llama Juan o no, porque de algún modo Ernesto está copado. Está bueno Ernesto, digamos, y la vida de Ernesto, el amor y todo eso está bueno. Al final decir que Juan es también de algún modo eliminar a Ernesto. Sí, yo estuve secuestrado 4 días. ¿Sí? Yo estuve fui interrogado, tenía 7 años, igual en ese momento. Mi hermano mayor estuvo secuestrado 1 mes. Tengo uno de los 106 nietos aparecidos hasta el día de hoy, es un hermano mío. Sí, mucho. O sea, ¿cuál es? Conozco perfectamente lo que es la violencia del terrorismo del Estado. Lo he vivido en carne propia. ¿Y tu sensación, diríamos, en ese momento respecto de, lógicamente, de la violencia, de aversión,
etcétera, etcétera. Y respecto a la familia, que de repente es como que... Es el lugar seguro, la familia. La familia es el lugar seguro, es el lugar donde uno se recluye, porque es el lugar donde seguro te van a proteger. Y la última es, si es realidad la escena del interrogatorio del... que vos mismo la haces. Que yo mismo no. Que vos interpretás. La escena de interrogatorio sucedió, yo era más chico, no fue tan cínica. Si hubiera tenido esa edad, quizás hubiera sido liberado de cinismo o quizás más violenta. Sí, la recuerdo perfectamente, fue distinto, obviamente todo fue como un poco diferente, no me preguntaban solo por mi nombre, digamos. Pero sí, de algún modo quise hacerla y interpretarla para exorcizarla un poco. Existió, sí, existió. Estuve 4 días secuestrado con mi hermano menor y con otros 2 chicos más en un lugar que ya no existe porque cuando se hizo el acceso norte se destruyó. Bueno, obviamente la película tiene muchísimas ramificaciones en lo que a mí me toca personalmente. También muchos contactos con la historia oficial y con la peste, que son las 2 incursiones que yo hice en el tema. Y en un momento mi hija Lucía me dijo que un amigo de ella quería hablar conmigo, que era Benja. Nos encontramos, charlamos sobre la película, Benja primero me la contó y me dejó el guión. Y a mí me sorprendió la convicción de Benja y ya se adivinaba al contarla simplemente el punto de vista. El punto de vista que se ve tan claro en la película del chico que filmaba una película, la contaba desde su propia vivencia. Evidentemente para mí fue muy fuerte volver a meterme en el tema 25 años después y las circunstancias son completamente diferentes. Cuando hicimos la historia la empezamos a escribir todavía en épocas de los militares y casi investigamos, adivinamos, intuimos lo que pasaba con las criaturas desaparecidas. Trabajamos con las abuelas, con las mismas abuelas que están hoy, trabajamos mucho con Estela. En ese momento iban por la tercera identidad restituida. Recién Benja acaba de decir que son 106 de los 400 niños que se supone que hay. Iban por el tercero en ese momento. Y las propias abuelas, en la información que nos daban y lo que nos podían contar para poder escribir la historia oficial, había cosas que sabían y una enorme zona oscura, una enorme zona que no sabían, que intuían, que imaginaban, que tenían algún dato, pero estaban tratando de entender cómo había pasado aquello. Es completamente diferente esa posición con la cual construimos una historia de ficción, porque la historia oficial es pura ficción, aunque se pareció a historias, inclusive a muchas que aparecieron, que se dieron a conocer después, con esta historia que venía contada desde adentro por un chico que la había vivido. El punto de vista, los años que han pasado son completamente diferentes. Estas películas forman parte, una vez alguien me dijo, Coco Lapten, que también hizo películas que tienen que ver con el tema y con el tema de los chicos robados, me dijo que habían hecho un reglamento, había 160 películas a ese momento que tenían que ver con el tema en la Argentina. Si miramos al vaso medio lleno, nos damos cuenta que probablemente no haya país del mundo que haya revisado su historia de este modo. Y si lo miramos medio vacío, nos damos cuenta que falta muchísimo por hacer y que siempre hay lugar para un nuevo punto de vista, como nuestra infancia.